¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Esperamos que esta noche fría, fresca, estén bien, estén arropados, estén en su casa cuidando de su salud, ya en compañía de los suyos. Mi nombre es Israel Chapa, esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Se encuentran esta noche Idalia Castro, Axamaday, Bueno, ahí tienes un saludo de parte de la familia para todos los que ya están conectados, también para los que nos oirán posteriormente. Reciban un saludo y un abrazo hasta donde quiera que estén. Pues ya varios meses de pandemia, varios meses de confinamiento social. Desgraciadamente, pues la Biblia dice, ¿verdad?, que el necio es como una gotera y por causa de esos necios, pues no bajan los índices. Pero oremos a Dios, no nada más porque se termine la enfermedad o porque la vacuna pueda ser rápidamente implementada, sino porque las personas puedan tener y reflexionar acerca de su cuidado. La Biblia es muy clara y maneja también el hecho de que cuidemos nuestros cuerpos, que son templo del Espíritu Santo. Así es que aguas, por favor, cuida tu templo, cuida tu cuerpo, porque ¿qué crees? No tienes otro. Y desgraciadamente los índices de mortandad por descuido o complicación son altísimos. Así es que por favor cuídate. Oramos a Dios porque cualquiera de las personas que está tristemente ahorita pues hospitalizado, intubado, las familias preocupadas puedan salir adelante. Todo está en manos del Señor. El Señor tiene los cómo y los porqués, pero nuestra obligación es orar por ellos. Así es que si tú eres de estas personas y pues por alguna razón estás oyendo esta transmisión, un abrazo, confianza, emuná. Hay una palabra en hebreo que es emuná, que no solo es confianza, sino tener fe, tener la seguridad de que Dios puede hacer las cosas. Así es que emuná, échale ganas, tengamos ánimo. Estamos en este programa de Gracias a Dios es viernes, seguimos. Ya casi terminamos con la serie Descubriendo al verdadero Jesús. Entonces, pues hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver más que nada con la ley. Porque por ahí muchos al oír que viven bajo la gracia ya desestiman la ley. Yo he escuchado personas que dicen que los mandamientos ya fueron abolidos y otras cosas. La enseñanza de hoy tiene que ver con lo que Jesús enseña acerca del cumplimiento de la ley. No lo que digo yo, no lo que diga tu movimiento, tu apóstol, tu obispo o quien sea que tengas como autoridad, lo que dice Jesús, que es la máxima autoridad. Antes de ello te damos nuestras redes sociales para que te puedas comunicar con nosotros. Amén. Por Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com. Todo con minúscula, doble S enmasada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, esos son los medios que tenemos para que te pongas en contacto con nosotros. Tengo ya varios temas de los que nos han sugerido, ya les digo, nada más dejen que acabemos con los domingos con lo de la serie del cielo y el infierno. En este programa que ya le vamos a poner por nombre Biblia Profundidad, porque están haciendo buenas preguntas. Vamos a explicar, recuerde, este próximo 20, este domingo, acerca de lo que la Biblia dice sobre el nacimiento de Jesús. Aviso, ahora sí que alerta spoiler, no les va a gustar. Es Biblia lo que vamos a leer y a entender sobre todo, porque la máxima autoridad no se llama tradición, la máxima autoridad no se llama creencia, la máxima autoridad es Dios y su palabra que está suscrita en la Biblia. Así es que vamos a ver lo que realmente dice el Señor acerca de todas estas cuestiones que tienen que ver con su nacimiento. Y pues ahora sí que yo solo pongo la información a tu alcance, porque lo han estado pidiendo mucho. Y en cuanto terminemos esta serie del cielo y del infierno los domingos a las 8, vamos a seguir con una que ya aquí la gente me está pidiendo mucho, que es ¿con quién se casó Caín? Vamos a escudriñar la Biblia
y vamos a ver con quién se casó Caín. Tú solito vas a llegar a una conclusión, tú solita, hermano, hermana. Recuerda que lo que hacemos aquí es, pues, más que nada poner la Biblia a tu alcance de una forma práctica, entendible, pero sin descuidar la teología, la doctrina. Es decir, no vamos a utilizar nunca, o trato de nunca hacerlo, utilizar lenguajes tan técnicos, pero sí trato de ilustrarte en el sentido más amplio posible, ya sea con el idioma, con los usos y costumbres, o con inclusive arqueología, todo esto que no fue escrito en nuestro continente, fue escrito para toda la humanidad. Todos debemos de entenderlo en nuestro idioma, pero tendremos que entender el punto de origen, porque si no, entonces nos quedamos con una enseñanza pues incompleta. Pero démosle ya hoy a este tema que se llama lo que Jesús enseñó acerca de la ley de Dios. Lo que Jesús enseñó acerca de la ley de Dios. Ojo, si hay por ahí alguien de la religión tradicional, ponga mucha atención, por favor. Ponga mucha atención a esos que se determinan a sí mismos neotestamentarios. Pongan mucha atención para esos que me han platicado, me han hecho preguntas acerca de si los 10 mandamientos ya están obsoletos. Muchos me dicen que el Señor quitó 8, que nada más dejó 2, para que veamos que no entendemos, ¿verdad? Ponga atención, por favor, porque si bien a veces las prédicas nos dejan una sensación sentimental y emocional, pues que toca lo más íntimo de nuestro ser, pues siempre tendremos que complementarla con el conocimiento, porque de otra manera nada más nos quedamos con la parte emocional, pero no con la parte sapiencial de la palabra del Señor. Así es que Mateo 5:17 dice lo siguiente, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Bueno, quizá el más generalizado de los malentendidos acerca de las enseñanzas de Jesús tiene que ver con su actitud hacia las leyes de Dios registradas propiamente en el Antiguo Testamento. El enfoque de la mayoría de las iglesias y grupos religiosos es que Jesús trajo enseñanzas bastante diferentes que las que se encuentran en el Antiguo Testamento. He escuchado a personas que dicen que el nuevo es una anexión, una invención, o el anterior es totalmente distinto, porque dicen que el Dios que se manifiesta en el Antiguo Testamento, ira, fuego del cielo, etcétera, 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 no puede ser el mismo que está siendo predicado en el Nuevo, donde Jesús mismo lo representa como todo amor. Vuelvo a lo mismo, tienen que entender, tienen que leer en su conjunto, tienen que asirse de 2 o más versiones de la Biblia si es que no tienes acceso a un traductor, a una concordancia Strong para comprender el concepto de las palabras. Pero dentro de todas estas cosas que no se comprenden bien, no porque no sean comprensibles, sino porque no se estudian a cabalidad, es algo así como cuando te enseñan raíz cuadrada y te la sabes por los primeros 15 minutos, pero después se te olvida, y si no la practicas menos, o las ecuaciones de primer grado de álgebra, que son las más fáciles, pero la gente ve X por Y igual a C, o A más B igual a C, y sustituye las letras por números, y ya no sabe ni de qué se trata. Pues créeme que igual que el álgebra no es tan complicado. La palabra de Dios es muy clara, solamente que hay que tener ahora sí que pues no la traducción, sino la interpretación correcta. Fíjate bien, el concepto general es que las enseñanzas de Cristo, según muchas iglesias en la actualidad, es que invalidaron las enseñanzas de Cristo, así lo dicen, invalidaron y sustituyeron a las del Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿será esto cierto? La idea de que Jesús apartó del Antiguo Testamento es una suposición común dentro del judaísmo. Por ejemplo, mira, te voy a decir un párrafo de un libro que escribe un rabino. Son 3 renglones nada más. El libro se llama Un rabino habla con Jesús. El autor es Jacob Neusser.
y te repito el nombre por si algún día lo quieres comprar, está muy bueno. Un rabino habla con Jesús, y él tiene la siguiente explicación, ya que inclusive esta suposición de Jesús también está ahí inmersa en el judaísmo. Mira, él escribe, bueno, mira, te lo voy a decir así. Él explica que los judíos en general no siguen a Jesús y rechazan cualquier posibilidad de que haya sido el Mesías de esta manera. Los judíos, escribe él, creen en la Torá de Moisés. Y esa creencia requiere que los judíos fieles disientan con las enseñanzas de Jesús, basándose en que esas enseñanzas contradicen la Torá en puntos importantes. Este libro es un rabino que habla de Jesús. Entonces nos estamos dando cuenta que tanto en nuestra grey, en nuestra corriente, en nuestro, ¿cómo decirlo?, nuestros consiervos, las iglesias cristianas, hay muchas que se consideran solo neotestamentarias, o que consideran que Jesús cumplió la ley para que tú no la tuvieras que cumplir. He escuchado, inclusive hay un movimiento pues relativamente grande, sobre todo en Corea del Sur, que predican esta serie de cosas y creen que descubrieron el hilo negro, y enseñan, inclusive hacen campamentos mundiales y eventos en donde ellos dicen que la ley ya pues pasó a segundo término, que hagas lo que hagas, ya el Señor no te acusa de ella, que la salvación no se pierde, y cosas que pues están mal entendidas, mal comprendidas y sobre todo mal aplicadas. Tanto en el cristianismo como en el judaísmo existe este grave error acerca de las enseñanzas de Jesús. Ambos mantienen el concepto equivocado de que Él se apartó de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Particularmente me refiero a las que son con relación de la ley o la Torá. Pero como vemos ahorita rápido, creo que esta introducción fue lo más técnico que voy a decir. Ahorita vamos a ver rápidamente de una manera práctica cómo esto no es correcto, ya que los registros muestran que aunque Jesús no estaba de acuerdo con los dirigentes, ojo, con quienes no estaba de acuerdo eran con los dirigentes religiosos, sí estaba de acuerdo desde luego con la escritura del Antiguo Testamento. Los mismos registros muestran que el cristianismo tradicional, aún el que ahora está basado, quizá el 70% de la mayoría de las congregaciones, no sigue las enseñanzas de Cristo tal y como las establece. Casi nos hemos vuelto, y yo platicaba con un ministro por chat, que de repente las iglesias se han vuelto cada vez más escenarios. Observa los altares, cada vez pantallas más grandes, cada vez luces robóticas más. Bueno, yo conozco iglesias que hasta tienen ahí su cámara su máquina de humo, su rayo láser. Alguna vez fui a un lugar en donde tenían edecanes en vez de ujieres, con todo lo que esto conlleva. Ya te imaginas, eran puras chicas como azafatas. Desde luego estaba atascada esa iglesia, pero estoy seguro que no era por la palabra. Cada vez estamos derivando en más y más cosas, y bajo el tenor o la creencia de que estos son otros tiempos. Sí, en verdad estos son otros tiempos. Hay que llevar el mensaje de otra manera, más no reformar todo el mensaje o la manera de darlo. Por eso me atrevo a decirte que en una vasta mayoría de las congregaciones, aún en las de hoy, pues el mensaje de Cristo de repente no llega a pasar puro. Para conocer al verdadero Jesús, tendríamos que preguntarnos qué fue lo que realmente dijo. Porque luego a ti que no te gusta leer te dicen qué dijo, y a ti ni te consta porque no lo lees y te quedas con la idea. ¿Cuántos se han quedado con la idea, por ejemplo, esta de la representación tradicional de que una mujer se acercó y le secó el rostro y el rostro quedó ahí impreso? Y si tú buscas en la Biblia, no existe tal cita, no existe tal relato. Esto es parte de la tradición católica apostólica romana, ¿sí? Y muchas otras cosas, porque te las cuentan y no tienes la precaución de leerlas tú. Entonces, para que tú puedas rápidamente llegar a una conclusión fácil, tienes que preguntarte qué fue lo que sí dijo.
A fin de cuentas, no importa lo que la gente diga acerca de él, tampoco importa cuál sea la interpretación que le dan a lo que él dijo. Lo que verdaderamente importa es qué dijo él realmente y si lo vas a creer o no. Por ejemplo, uno de los pasajes más famosos acerca de la predicación de Jesús fue el Sermón del Monte, ahí el mensaje en el monte. Es un buen punto de partida para que podamos analizar esto rápidamente. Debido a que este es el pasaje más largo registrado en las enseñanzas de Jesús, hace 8 días, hace 15 días, no me acuerdo, leímos uno de los más grandes, pero este es el más grande, el del Sermón del Monte. Entonces, si es, digamos, el registro que hay de cuando habló por más tiempo sin detenerse, pues es de esperarse que aquí encontremos definida su actitud hacia las leyes de Dios, como se encuentran consignadas en el Antiguo Testamento. Y pues sí, en verdad así lo encontramos. Mira, va a ser rápido. Una de las razones por las que Jesús dijo ciertas cosas en el Sermón del Monte es que debido a que su predicación era tan diferente de la de los fariseos y saduceos, algunas personas pensaban que su intención era menoscabar la autoridad de la palabra de Dios y sustituirla con la suya propia. Por eso los judíos creen que él vino, pues ahora sí que a tirarles piedras, pero no era así. Su verdadera intención era demostrar que muchas de las cosas que los fariseos y los saduceos, es decir, los dirigentes religiosos, estaban enseñando, eran contrarias a las enseñanzas originales, repito, originales de la Torah que fue escrita por Moisés, o de los 5 primeros libros que nosotros conocemos como Pentateuco en la Biblia, escritos por Moisés, y pues no estaba en desacuerdo con el escrito, sino en la interpretación que le daban y sobre todo en el cumplimiento de ella, en la exigencia de ellos cómo hacerlo. Jesús rebatió los conceptos, ojo, los conceptos equivocados que la gente se había formado acerca de él mismo con 3 rotundas declaraciones. Cuando él llega, imagínatelo de esta manera, cuando él viene a la tierra y ya comienza el tiempo de la predicación, el tiempo del mensaje, y él sale a predicar, pues al oír cómo era muy diferente su enseñanza a comparación del típico grito autoritario de los fariseos, de los saduceos, algo me recuerda a algo que me dijeron ahora por las redes sociales hace no mucho, en el sentido de que yo predico diferente. Pues sí, el poder y la unción no están en el grito, ni en tener el sonsonete evangelizador. No somos merolicos, y si no hablamos así no tendríamos por qué expresarnos así. Entonces, ¿yo de dónde lo aprendí? Precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba en contra, pero de los conceptos que la gente se había creado de él, con este sentido de que predicaba de una manera distinta, que era más dado quizá a dar ejemplo, a enseñar con parábolas, a poner unas situaciones similares para que la gente lo pudiera entender y no limitarse al no debes esto, no debes lo otro. Él, al chocar con el mensaje de todos estos que predicaban, ya sabes, hasta el día de hoy, no sé por qué siguen hablando. Bueno, parecen políticos, merolicos, o perdónenme esto, algo peor, de estos defraudadores que tienen sus simposiums y sus seminarios de tú puedes ser el mejor, la fuerza está en ti, levántate y cumple tus expectativas. Si me entiendes, de motivador. A veces pues es así el mensaje. Jesús ataca estas ideas que la gente se forma de él por ser diferente a lo que en ese momento pues se conocían como personas aparentemente religiosas, con 3 declaraciones. Dijo 3 cosas que van a dejar súper, hiper, mega claro su posición ante la ley de Dios, es decir, ante los mandamientos. Primera, él dijo, no vine a destruir, sino a cumplir. Después de dar las bienaventuranzas, Jesús expone ahí en el Sermón del Monte
su punto de vista sobre la ley de Dios. Él dice en Mateo 5:17 lo siguiente: No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Aquí vemos de inmediato que Jesús no tenía intención alguna de anular la ley. Él incluso dice que ni siquiera se debe de pensar tal cosa. Lejos de estar en contra de las escrituras del Antiguo Testamento, Jesús dijo que había venido a cumplir la ley y los profetas. Esta era una manera, un uso y costumbre que mostraba respeto, que mostraba sujeción ante la autoridad, ya que esta expresión comúnmente en ese tiempo era usada para referirse a las escrituras del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, como nos lo dice por ejemplo Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Esto es la ley de Dios, esto es la Biblia, esto es lo enseñado por Moisés, pero además de eso, la ley se refería, como te acabo de decir, a los 5 primeros libros de la Biblia, los libros de Moisés, en los cuales fueron escritas las leyes de Dios. Ahora, los profetas se referían no solo a los escritos de los profetas como tal, sino también a los libros históricos de lo que después vino a conocerse como el Antiguo Testamento. En los capítulos, en las enseñanzas anteriores, hemos analizado cómo cumplió Jesús los profetas. Tuvimos varias lecciones acerca de las profecías cumplidas por Jesús. Ahí vemos cómo Jesús a cabalidad cumplió este apartado de los profetas. Pero, ¿qué quiso decir cuando habló de cumplir la ley? Lamentablemente, el significado de cumplir la ley ha sido tergiversado, ha sido como manoseado, como malentendido, como malinterpretado por muchos que invocan el nombre de Jesús, pero en realidad no entienden lo que enseñó. Muchas personas plantean que debido a que Jesús dijo que cumpliría la ley, nosotros no necesitamos obedecerla, ya que no es una obligación para sus seguidores. Ay, Dios mío, lo que es no leer, pues. Esto es un error. Otro concepto equivocado acerca de cumplir la ley es que Jesús llenó lo que faltaba de la ley. Es decir, muchas personas me han dicho, no, es que Jesús vino a llenar lo que faltaba de la ley. Es decir, a que Él suprimió una gran parte de lo que ya no tiene validez y agregó otra. Hay muchas personas que dicen, pero es que eso era del Antiguo Testamento. Óiganme, no tendría validez si no estuviera incluido, y que yo sepa, este compendio de libros y cartas es uno solo y es Biblia. No estaría incluido si no seguiría teniendo un peso y una autoridad. Entonces, fíjate bien. ¿Cómo lo abordamos? A ver, de una manera que me puedas entender. Mira, como ha sido torcido este concepto, muchas personas, debido a que Jesús dijo que cumpliría la ley, creen que no deben de obedecerla y que ya no es una obligación. Ya lo dije, pero quiero que quede muy claro. Lo que esta idea, por ejemplo, de rellenar la ley o quitar lo que sobraba y poner lo que faltaba, lo que esta idea supone es que el Nuevo Testamento trajo un cambio en los requisitos para la salvación y que las leyes dadas en el Antiguo Testamento son obsoletas. Pero vuelvo a hacerte la pregunta, ¿algunos de estos conceptos, de estos dos errores, reflejan realmente lo que Jesús dijo? Quiero que pongas atención. Mismas palabras, mismo pasaje, solo voy a darte luz con una traducción más exacta, directa del griego. El vocablo griego plero, que se traduce en Mateo 5:17 como cumplir, ¿verdad? Léeme de nuevo el 5:17, ¿cómo dice? No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. A cumplir. Cumplir es traducido de la palabra griega plero,
que significa dejar lleno, pero lleno en un sentido hasta el tope, es decir, completar. En otras palabras, Jesús dijo que vino a completar la ley y a hacerla perfecta. ¿Cómo? Mostrando el propósito y la aplicación espirituales de la ley de Dios. El significado es claro en el resto del capítulo, donde vemos que Jesús mostró el propósito espiritual de ciertos mandamientos en específico. Algunos tergiversan el significado de cumplir, asegurando que Jesús dijo: no vine a destruir la ley, sino a ponerle fin al cumplirla. No, esa no es la traducción. Esto es incongruente con las propias palabras de Jesús. En todo el resto del capítulo vemos que mostró que la aplicación espiritual de la ley la hacía aún más difícil de obedecer, pero no estaba refiriéndose a que tenía que ser anulada o a que ya no fuera necesaria, simplemente que cuando era mal entendido, mal aplicado y sobre todo cuando no habían tenido un ejemplo que cumpliera con todos los requisitos, pues era muy difícil que alguien la pudiera cumplir, porque iba a decir: no se puede. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que 100 personas fallan en algo y decimos no se puede, hasta que uno lo logra? Y cuando uno lo logra, pues ya todo el mundo dice: ah, no, sí se puede. Algo así es lo que Jesús vino a hacer. Al explicar, ampliar e ilustrar la ley de Dios, Jesús cumplió una profecía, fíjate bien, que se encuentra en Isaías 42:21. Dice así: el Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Ahora aquí en Isaías 42:21, el vocablo hebreo escrito aquí como magnificar es gadal, que proviene de la misma palabra gadol, que significa magnificar, es decir, llegar a ser grande. Esto lo podemos encontrar en muchas concordancias, en Strong, en el estudio Wilson de palabras del Antiguo Testamento, en varios diccionarios que traigan traducciones del hebreo, y nos vamos a dar cuenta que al referirse a magnificar es a engrandecer. Y esto fue precisamente lo que hizo Jesús al mostrar esta intención espiritual, que el propósito y la amplitud de la ley de Dios se hicieron grandes en él, en el sentido que al cumplirla él, nos muestra que varias cosas que aparentemente no se podían, sí se pueden cumplir, porque él fue un ser humano cuando lo cumplió. Estaba despojado de la divinidad. Ahora, recordemos que el propósito de la ley es principalmente mostrarnos en qué tenemos fallas. ¿Sale? No tiene caso como robot cumplir las cosas nada más por sistema si no entendemos el propósito de la ley. ¿De qué me sirve leer, por ejemplo, en la Biblia que muera todo hechicero entre nosotros y que había que apedrearlos? Eso no quiere decir que ahora que el que lee cartas, que el que adora la muerte, que yo no sé qué le ven de santa o a cualquier otra cosa que tenga que ver con hechicería, con sortilegios, con brujería, no tengo que ir a apedrearlo. Lo que me está enseñando esa ley, lo que me está enseñando ese estatuto, es que no debe de haber una persona de ese tipo entre nosotros, y entre nosotros se refiere al pueblo de Dios, ni recurrir a ellos. Eso es el propósito de la ley. Cuando, por ejemplo, la ley me dice en los 10 mandamientos que tengo que honrar a mi padre y a mi madre, no me está diciendo nada más que tengo que ensalzarlos y respetarlos, sino que me está diciendo que tengo que darles un trato conforme a la justicia de lo que ellos ya hicieron por mí. Porque cuando yo era bebé indefenso, cuando no me podía alimentar por mí mismo, cuando no ni siquiera caminaba, cuando no me podía, hacer prácticamente nada, ellos me crecieron, ellos vieron por mí, ellos me educaron hasta donde pudieron, y es un sentido de agradecimiento, por ejemplo, el cumplimiento de ese mandamiento. Otros mandamientos tienen que ver con el respeto a la propiedad privada, entre ellos la mujer, desde luego. Otros tienen que ver con el cuidado personal. Y así te vas a encontrar varias cosas.
La segunda palabra, la segunda declaración que él hace, la primera, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? La primera fue: no vine a destruir, sino a cumplir, refiriéndose al Antiguo Testamento, a la ley de Dios. La segunda palabra o la segunda declaración importante que él hace es: todo se cumplirá. Esta declaración fue precisamente en el mismo contexto y aclara aún más que él no había venido a destruir, invalidar, suspender o abrogar la ley. Él dice en Mateo 5:18: Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Bueno, con estas palabras Jesús comparó la continuidad de la ley con la inmutabilidad del cielo y la tierra. Lo que dijo es que la ley es inmutable, inviolable, inalterable y que solo puede ser cumplida y jamás anulada. Es necesario tener en cuenta que en este versículo se usó un vocablo griego distinto para cumplido. La vez pasada en el otro era plero, aquí se utiliza otra palabra que es ginomai, que según el diccionario y las concordancias y las palabras traducidas del griego al español por los que saben del asunto, los eruditos, significa venir a ser, llegar a existir o suceder. Es decir, mientras haya seres humanos de carne y hueso, la codificación física de la ley de Dios en la Escritura será necesaria. Esto es, hasta que la conclusión absoluta del plan de Dios para glorificar a la humanidad en su reino se complete. Jesús explicó que es tan cierto como que exista consecutivamente y preexista y subsista el universo. Él dijo entonces que hasta que todo se cumpla. Por eso pone como comparación el cielo y la tierra: hasta que todo se cumpla, no se puede cambiar nada de esta ley. Si propiamente la tilde pues no existe, ahorita te explico un asunto acerca del vocabulario y del léxico utilizado. Recuerda que las versiones que tenemos tú y yo en las manos son versiones traducidas del español y muchas de ellas traducidas del latín, no del griego, arameo y hebreo. Entonces ahí de repente, por eso las Biblias que digamos las católicas, te vas a encontrar que tienen otro sentido, aunque es el concepto general el mismo, y otros, hay otros cosillas. Bueno, déjame termino. La tercera declaración que Jesús explica es que nuestro futuro depende de nuestra actitud y de respeto hacia la santa ley de Dios. Es decir, Jesús nos dice que depende qué actitud tengamos hacia lo que Dios ha dicho y ha mandado, dependerá nuestro futuro. Él dijo en Mateo 5:19: Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Hay otras versiones que ahí dice el más pequeño, y tiene un paréntesis, por los que estén en el reino de los cielos. La frase por los que estén se agrega como aclaración, ya que, como se explica en otros pasajes, los que persistían o los que persistan en quebrantar la ley de Dios y enseñen a otros a hacer lo mismo, pues estos no estarán en el reino. Jesús deja muy claro que quienes lo sigan y aspiren a entrar en el reino tienen la obligación de obedecer y preservar la ley de Dios. Remarcó que no podemos quitarle nada. En esta versión que leyó mi esposa dice, ¿verdad?, ni una J o una tilde, lo que equivaldría en otras a la cruce de la T o al punto de la I, porque propiamente pues no hay J en el hebreo, por ejemplo, pero lo que nos está diciendo, para que me entiendas, que no puede ser alterada ni la letra más grande ni la letra más chica, que en este caso sería tilde o el punto de la I, por ejemplo.
También es evidente lo importante que son para él los mandamientos de Dios, así como la alta estima hacia la ley que exige de quienes enseñan su nombre. Jesús desaprueba a quienes menosprecian aún el más pequeño de los mandamientos de la ley y honra a quienes lo enseñan y obedecen. Jesús obedeció los mandamientos de Dios, también sus seguidores debemos de hacerlo. Y debemos de enseñar a otros a hacer lo mismo. Repito, Jesús obedeció los mandamientos, nosotros debemos de obedecerlos y debemos de enseñar a los que vienen detrás, a los que están reingresando o ingresando por primera vez a la grey de Dios, a cumplirlos, como dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2 al 6. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Es en esta forma que los verdaderos ministros de Cristo pueden ser identificados, si siguen el ejemplo que Él les dejó. ¿Cuántos cristianos te dicen, Dios enseñó esto, Jesús enseñó lo otro, pero ves que son cheleros, bailadores, fiesteros? Y no que por sí misma la fiesta tenga nada de malo o beber algo, sino que ya es una situación en donde así viven. Los que les gusta ser chismosos, argüenderos, problemáticos, pues imagínate. Juan 13:15 también dice. Sí, Juan 13:15. Dice lo siguiente. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Jesús cumplió los mandamientos? Respuesta, sí. Tenemos que cumplir nosotros. Es más, Jesús va más allá. Jesús dice que tú y yo tenemos que superar a los escribas y a los fariseos. Con su siguiente declaración en el Sermón del Monte, Jesús no dejó lugar a dudas respecto a lo que quería decir en las 3 declaraciones anteriores. Claramente les estaba diciendo a sus discípulos que tenían que obedecer la ley de Dios y les requería que obedecieran de una manera que iba más allá de lo que hasta entonces habían oído. Mateo 5:20 dice: ¿Por qué les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley? Espérame, déjate explico quiénes son los escribas y fariseos, aunque sea un rapidito, porque mucha gente los cita, ponen pastorelas, van a Iztapalapa y no saben ni quién eran los fariseos. Muchos, hay esto es una canción por ahí, ¿verdad? Que suelten a Barrabás, me acuerdo de esa. Decían los fariseos. Y luego el coro decía que también eran feos. No sabemos ni quién son los fariseos. Y yo sí sé, por eso te quiero explicar. Los escribas eran los más renombrados maestros de la ley, los intérpretes, los eruditos, es decir, los expertos. Esos eran los escribas. Los fariseos eran un grupo relacionado generalmente vistos como modelos ejemplares del judaísmo. Formaron inclusive una secta que estableció un código moral y ritual más rígido que lo que pedía la misma ley de Dios. Ellos basaban gran parte de sus prácticas en muchas tradiciones. Me suena conocido todo esto. Los escribas y los fariseos eran sumamente estrictos y respetados por los judíos de ese entonces, como lo declara Hechos 26:5. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión.
Aunque los escribas eran expertos, los fariseos se vanagloriaban de ser los que más fielmente ejercían la justicia. Por tanto, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que su justicia debía superar a los de los escribas y los fariseos, ¿qué pensaron? Ups, tenemos que rebasar a los más altos. Era una declaración bastante sorprendente y no la entendieron en su momento. Los fariseos eran admirados como quienes habían alcanzado el pináculo, es decir, lo más alto de la justicia personal. La gente común pensaba, uy, no, tal grado, tal espiritualidad, ¿cuándo lo voy a alcanzar? ¿Cuándo voy a ser como el pastor Israel? Gracias a Dios no soy fariseo. Pero hay gente que así se expresa de sus ministros. No, ellos son gente santa. Desde que se acercan contigo y te dicen, ore por mí, porque usted lo escucha más Dios. Y si tú aceptas, ¿sabes qué? Te estás haciendo fariseo, porque estás declarando que tienes un status quo más alto que los demás, una posición espiritual más que los demás. Jesús les dijo que la justicia de los escribas y fariseos no era suficiente para entrar en el reino que él predicaba. ¿Te imaginas qué esperanzas los demás? ¿Cuántos decimos, uy, si le pasó al pastor que no me pase a mí? Uy, si cayó fulanito que no me caiga yo. Aguas, chavos, aguas con esas aseveraciones. Jesús lo que estaba haciendo estaba condenando la hipocresía religiosa. En la justicia de los escribas y fariseos había un problema muy serio. El meollo del asunto es que su justicia era insuficiente porque solo era apariencia, solo era superficial. ¿Cuántos se visten con sus mejores galas para ir los domingos a la congregación? Y tú no sabes. Y no me refiero al vestirse. ¿Cuáles sean sus costumbres? ¿Cuáles sean sus vicios? ¿Cuáles sean sus manías? Estos, los fariseos y los escribas, ante los demás aparentaban guardar la ley de Dios, pero quebrantaban esa misma ley dentro de ellos mismos, en donde nadie lo podía ver. Leamos las tajantes palabras de Jesús al criticar la hipocresía religiosa de ellos. Les dijo, fíjate, les dijo en Mateo 23, 25 al 28, les dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, con toda su podredumbre. Uy, así que también ustedes por fuera se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Estos autonombrados maestros religiosos hacían énfasis en aspectos menores de la ley, al tiempo que descuidaban los asuntos más importantes. ¿De qué me sirve a mí? Escúchame bien, ¿de qué me sirve a mí mostrarme estricto, mostrarme duro, mostrarme recto, cuando yo en mi casa puedo ser un tirano para mi esposa y mis hijos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo diga que hay que ser perfecto, que hay que cumplir la ley de Dios si me odian todos mis vecinos? ¿De qué sirve? Más adelante, un poco más atrás, en el verso 23, Mateo 23, 23, les dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! Nuevamente, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo, además del comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ojo, nunca dijo que no debían de diezmar. Esto era necesario. O sea, síganlo haciendo, pero también tienen que hacer justicia, misericordia y mostrar fe. De nada sirve que tú pagues tu diezmo, des tu ofrenda, no sé, regales algo para el templo. Yo cómo sé que es para callar tu conciencia. ¿De qué me sirve a mí que cumplas con Dios cuando todo a lo mejor te lo gastas de borrachote? Lo quemas en cigarros.
Si compras cosas superfluas en vez de ocuparte de tu familia. En verdad, tienes que diezmar, pero tienes que cumplir con tus obligaciones. Tienes que mostrar justicia, tienes que mostrar misericordia. ¿Cuánta gente hoy mismo está sin trabajo? Llevamos, ¿cuántos meses? 9 meses. Aquí enclaustrados prácticamente, salimos a lo necesario. ¿Cuántas despensas han regalado los que tienen trabajo? Discúlpenme. Bueno, ¿cuántos siquiera han regalado 1 kilo de arroz o de azúcar a alguien que se quedó sin trabajo? ¿Es en serio? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Gracias a Dios, a pesar de que aquí nos está trabajando, y Dios es bueno, de lo poco que tenemos siempre le damos a alguien más. A veces a la familia, a veces a desconocidos, pero es necesario, como dijo el Señor Jesús, hacer esto sin dejar de hacer aquello. Jesús estaba interesado en que toda la ley fuera obedecida y desde luego se enojaba que estuvieran ciegos a lo más importante, a los grandes aspectos espirituales. Acabo diciéndote, aunque los fariseos y los escribas eran meticulosos, es decir, ahí muy perfeccionistas, muy atentos con respecto a sus tradiciones y sus ceremonias, al mismo tiempo se tomaban libertades para desobedecer los claros mandamientos de Dios. De hecho, en algunas situaciones ponían sus tradiciones por encima de los mandamientos. Mateo 15, del 1 al 9, te habla de todo este asunto. El motivo escondido de su comportamiento eran sus propios intereses, su exaltación. Públicamente hacían lo que debían de haber hecho en privado. Oraban en público, ayunaban en público, daban a los pobres en público. ¿Cuántos videos hay en la red de gente que vamos a darle tanto dinero a este indigente y veamos qué hace? Que voy a ir a repartir pizzas, acompáñenme y hagámoslo. No, hazlo, sin que nadie se entere. Ellos lo hacían para que todas las personas lo vieran y al ver que hacían esto o aquello los consideraran justos. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve portarte bien en la iglesia y mal en todos los demás lugares? Si yo tuviera que hablar con la esposa, con el esposo, de cada uno de los que están casados y nos sintonizan, ¿qué me dirían? Estamos verdaderamente cumpliendo la ley, porque vuelvo a repetirte, cumplir la ley no es como una serie de requisitos o cumplir un listado, es entender el propósito de la ley. Te voy a poner un ejemplo y espero que con esto me entiendas para que terminemos este día. En Estados Unidos tú has oído que hay una ley que te permite portar armas. La ley dice que puedes portar armas. ¿Pero qué crees? Esa ley fue escrita cuando los quisieron volver a conquistar los británicos. Y desde ese entonces esa ley no ha sido modificada. Ni modo que griten, ¡ahí vienen los casacas rojas! Y saquen su rifle de esos que prendían la mecha para darle el tiro. Esa ley es de ese entonces. Porque lo dice la ley, ahora la gente se apoya en ello y tienen ametralladoras. ¿Cuántas tragedias hemos visto en supermercados, en colegios, tristemente? ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que te lo permite hacer. ¿Cuál es el propósito de la ley? En su momento fue de que cada ciudadano de Norteamérica que se estaba independizando de Inglaterra pudiera defenderse. Ahora, ¿cuál es el sentido? Nada más sirve para armar al crimen organizado. A toda esta bola de locos irracionales, violentos. Nuevamente, si tú no entiendes el propósito de la ley, pues vas a decir, uy, no, nadie la puede cumplir. Tan así fue que el Señor Jesús tuvo que venir a cumplirla, pero como ya la cumplió, no la tengo que cumplir yo. No, este es un error. Tienes que entender las reglas de la música
¿Cuánto vale una negrita? ¿Cuánto vale una blanca? ¿Cuánto equivale un corchete? ¿Cuánto es un... ¿En qué escala vas en clave de sol, en clave de fa? ¿Para qué? Para que puedas escribir tu sinfonía. Tienes que aprender todas las reglas para que después, sabiéndolas, sepas cuáles son los límites, más que otra cosa para que estés ahí como robot cumpliendo una serie de normativas. El propósito de la ley es que entiendas en qué estás fallando. Jesús vino a demostrar que se podía. O dime, no puedes honrar a tu padre y a tu madre, no puedes no cometer homicidio, no puedes honrar a Dios, no puedes no ser idólatra con cualquier cosa que sea tu idolatría, el dinero, el trabajo, ya no solo las figuras y las tallas de imagen. Analízalo y todos esos 10 los podemos hacer. Pero como ya nos dirá mi mamá, como nos dieron lazo de él, nos colgamos, ¿verdad? Vimos mecate y nos colgamos. Amados, Jesús nunca dijo que la ley era abolida, que los mandamientos pasaban a segundo término, que el Antiguo Testamento ya no existía, nada de eso. Y vemos gente tan ignorante que está, por ejemplo, llevando al hoyo este país, que desde una conferencia de prensa dijo, yo soy neotestamentario. Y dije, si no sabe siquiera guardar la fe que dice que guarda, con razón este país, el nuestro, se está yendo a pique. Y lo siento por los que son partidarios, pero la Biblia dice, nunca agaches la cabeza por decir la verdad. El Señor es bueno. El Señor es bueno y su ley es perfecta. Las de los hombres, no lo tanto, pero la de Él es perfecta. Así es que piénsalo bien. Analiza los mandamientos, te aseguro que ni siquiera los conoces todos. Hoy ni te lo sabes, si te los preguntara ni te lo sabes. Pero por algo están ahí, para tu protección. Son como señales esas de la carretera de curva peligrosa, pendiente muy inclinada. Todas esas señales que nos sirven para guardarnos en la carretera. En el Antiguo Testamento, en la ley, nos sirven para guardarnos en la vida material, pero también en la espiritual. Ojo, pon atención. No vaya a ser que te desbarranques en la vida, o quizá ya te desbarrancaste y ahora te esté costando mucho trabajo volver a enderezarte. Aún así, Dios es bueno y Dios te dice, ánimo, inténtalo, solo que ahora hazlo con mis reglas y te irá bien. Yo te lo aseguro, porque eso hice yo y Él enderezó mi vida en su momento. Mi nombre es Israel Chapa. Esto fue, gracias a Dios es viernes y es un gusto poder compartir la palabra de Dios contigo de una forma práctica, fresca, actual, pero sin dejar de lado nunca la enseñanza original. También se encontraron esta noche Axamadaí y Dalia Castro. Bueno, descansa. Mañana tenemos sábado de jóvenes, respondiendo a los jóvenes. Me reservo el tema. 8 de la noche, los espero, chavos, para volver nuevamente la burra al trigo y seguir hablando de cosas que por ahí me están preguntando por enésima vez, pero con todo gusto se las volvemos a contestar, pero de otra manera. El Señor les bendiga. Descansen. Feliz viernes. Shalom.